amigos de Barlovento Informa, pues ya regresamos, estamos ahí todavía en línea con Lourdes Piña Soria, estamos con Ramón López Castro. Con un ruido medio extraño ahí, ya se quitó el sonido, pero bueno, también tenemos, es un placer saludar a todos ustedes como audiencia, pero tenemos en la línea a Mario Hernández. ¿Quién es él? Bueno, pues él es director de la Asociación Civil y del Jardín Botánico El Charco del Ingenio, quien hace un par de días nos hizo llegar un video que transmitimos en nuestras redes sociales. También pasamos una nota ahí en abarloventoinforma.com, y este video hace referencia al Día Internacional de la Tierra, como bien decía Lulú antes de salir al corte, que fue el 22 de abril, pero sobre todo nos hace reflexionar sobre muchas cuestiones del sistema económico, de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, con el ambiente, y más aún en tiempos de esta pandemia en la cual, pues, hemos tenido que reflexionar mucho de cómo hemos tratado a nuestro planeta. Querido Mario, te saludo con todo gusto, ¿cómo estás? Alejandro, bastante bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. No, pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Y Mario, pues le comentaba yo a la audiencia, lo comentaba con la conductora y directora de este medio, Lourdes Piña, el video que nos mandas es profundamente conmovedor, es muy interesante el tema, pero sobre todo muy urgente en este tiempo que tenemos que reflexionar bastante cuando estamos metidos en casa y vemos que el medio ambiente se está reconfigurando en una ausencia de seres humanos. Mario. Sí, fíjate que esto que estamos encontrando y descubriendo alrededor de las redes, por todas partes, es un fenómeno interesante que nos estamos dando cuenta que realmente con la ausencia o la disminución de la presencia humana en el ambiente natural, nuestro planeta, nuestra Tierra, nuestro sistema tiene una capacidad de reestructuración sumamente rápido, y que nos está dejando grandes lecciones, ¿no? Yo creo que hoy en día, ante esta cuarentena obligada, esta pausa inesperada, es esa parte de cuestionarnos, ¿no? Hasta dónde realmente es necesario mantener, cuidar o sostener nuestros patrones de producción y consumo que han generado una fuerte carga hacia nuestro planeta, porque finalmente tenemos que reconocer y entender que los recursos naturales de este planeta no son infinitos, sino son finitos. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a hacerlo entonces para disminuir nuestros patrones de producción y consumo. Oye Mario, muy interesante eso que dices, porque justo en el video, que de verdad tiene una producción preciosa, es un gran video que nos mandan desde allá, desde el Charco del Ingenio, esta zona que está en San Miguel de Allende, en Guanajuato, pero mencionabas tú una parte en la cual haces una crítica que asumo yo es un tanto a la cadena de producción, que hoy vemos cómo está tambaleándose ante esta pandemia, y sobre todo, decías tú, valorar en este sentido a todos los productores locales que en nuestro caso pues traen a nosotros el maíz, el frijol, las hortalizas, todos estos productos que culturalmente también son tan importantes. Entonces, Mario, ¿cómo podríamos enfrentar esta cadena de producción y cuáles son los errores que ahora estamos viendo ante la pandemia? Pues mira, yo creo que necesitamos entender que en los modelos neoliberales en los cuales hemos estado inmersos, y quisiera tal vez enfatizar en el que es más latente para mí, que es aquí en el estado de Guanajuato, en donde este capitalismo neoliberal acompañado del poder político con el empresariado, pues a lo largo de los últimos 30 años se han dedicado a arrebatarnos nuestras formas de organización, de manera que de un estado benefactor hemos tenido un estado patriarcal, clientelar, y que ante una situación como la que nos topamos tan repentinamente como es esta pandemia, nos damos cuenta que hemos desechado muchas formas básicas que derivan de un sentido comunitario muy cultural para nosotros, y que mucho de ello está relacionado con nuestro vínculo, con nuestra cosmovisión de los recursos naturales. Entonces, en ese sentido, toda la producción agrícola de este gran, que llamaban el granero de México, en los últimos 30 años, derivado de los cambios de usos de suelo, se ha transformado y transitado para convertirse en una serie de maquiladoras, en una serie de empresas que están minimizando
la capacidad productiva agrícola de nuestro país, para sustituirlo con un modelo que nos dice que no nos preocupemos, porque en la medida en que podamos entrarle al modo de producción capitalista, tendremos el excedente en términos de recurso económico para entonces pagar agua embotellada, escuela de calidad, hospitales privados, y hoy en día que de manera repentina nos enfrentamos a esta situación, nos damos cuenta que esas han sido mentiras del desarrollo que nos han vendido y que realmente este capital tan voraz se ha trincherado para no tener pérdidas, y los más vulnerables hemos sido las poblaciones locales, ¿no? En ese sentido, creo que en ese sentido el planteamiento de estar revalorando, recuperar una situación que es tan básica como la alimentación, nuestra relación con nuestro entorno natural y con los productores locales, nos hace cuestionar cómo debamos cambiar nuestras nuevas interacciones para recuperar parte de lo que tenga que ver con algo esencial, que es la soberanía alimentaria. Hoy lo vemos, hoy lo hemos visto, querido Mario, sobre todo pues en las cadenas productivas, pero volviendo del corte, porque nos tenemos que ir un pequeño corte por los tiempos de radio, si nos aguantas un momento en la línea para cerrar la entrevista en el siguiente espacio, pero sobre todo para hablar de lo que también en este video que estamos transmitiendo en nuestras redes en este momento, hablaba sobre la importancia de la biodiversidad, de que cada espacio y cada ecosistema tiene su estructura. ¿Por qué no regresando nos comentas un poco de ello? Claro que sí, con todo gusto. Pues vamos a un corte, querida audiencia, queridos amigos del auditorio, Ramón Lulú, y esto es A Barlovento Informa. Ya estamos de vuelta aquí en A Barlovento Informa, querida audiencia, Lulú, Ramón, amigos del auditorio, y bueno, seguimos con mucho gusto aquí con Mario Hernández, que nos comunica desde San Miguel de Allende, Guanajuato, con la Asociación y Jardín Botánico El Charco del Ingenio. Estábamos hablando con él de las diferentes perspectivas que se tienen en el mundo hoy en un escenario de pandemia, donde tuvimos que regresarnos a casa la gran parte de la población para prevenir el contagio de este virus que aqueja al mundo, y de cómo se han reconfigurado en este sentido los ecosistemas, cómo han salido especies que mucho tiempo estaban alejadas de algunas zonas y otra vez han recuperado su espacio. Querido Mario, en el video que nos compartiste hace algunos días y que tenemos ahí en A Barlovento, y que también ustedes en sus redes de El Charco del Ingenio han compartido, pues mencionaban bastante tus colaboradores sobre esta importancia de la estructura del ecosistema, de cómo hay que cuidar a las especies polinizadoras, de que incluso, por ejemplo, los murciélagos, que han sido hasta estigmatizados por este virus, por todo lo que ha rodeado las historias mediáticas a través de cómo surgió, de los contagios, pues que hay que respetar a todas las especies porque cada una tiene su importancia en la estructura ecosistémica. Querido Mario, tú que eres un experto en esta situación, ¿quisieras explicarnos a nosotros y a la audiencia toda esta estructura importante en la naturaleza? Claro que sí, mira, justo alrededor del mundo donde cada quien nos encontramos, existe una estructura natural. Esto es la composición de la vegetación de cada región, que derivado de la evolución durante tanto tiempo, esta misma vegetación es la que de manera natural o vegetación nativa crece y es apropiada para esa zona. Y esa estructura natural en combinación con su función que cumple es en los dos conceptos que siempre intentamos que haya esta combinación y un equilibrio para que el mismo permita la posibilidad de servicios ambientales, los cuales todos nosotros nos beneficiamos. Y junto a esta estructura natural, la función que cumple, existe una gran cantidad de fauna, bichos asociados que son sumamente importantes para la continuidad de las especies o el ciclo de la vida. Hoy más que nunca estamos aquí mismo en el Charco del Ingenio, que es una propiedad de 67 hectáreas en la parte norte de la ciudad. Hemos estado detectando
mapache, zorrillo, gato montés, especies que antes eran, digamos, en términos sociales, más tímidas ante la presencia humana. Hoy estamos encontrando que buscan explorar esos espacios a los cuales se les fueron arrebatados, ¿no? Esto es algo muy bello, muy interesante, porque precisamente nos damos cuenta que con un tiempo de resguardo de la especie humana, el planeta es capaz de regenerarse, y eso nos debe de plantear cuáles son los nuevos acuerdos o los nuevos retos que debamos asumir después de toda esta pandemia. Oye, Mario, esto me hace pensar, bueno, tenemos comentarios de la audiencia, por ejemplo, Alejandra Hazard, que es ya seguidora de Barlovento, dice que incluso en su comunidad pues se ha presentado muchas muertes de abejas, han desaparecido los panales, pero también en el video, y esto conlleva un poco de lo que estás hablando, tocabas un tema pues muy importante que a veces en los medios no tratamos porque se nos va con el día a día, pero tú hablabas de algo que científicamente pues es algo importante, que es la sexta extinción masiva que pudiera presentar la humanidad. Ahorita estamos en una pandemia, mucha gente tiene miedo por este virus que surge de la nada, que es nuevo, que estamos buscando una cura, la vacuna como humanidad, pero ¿a qué nos referimos y cuáles podrían ser estos factores de esta sexta extinción masiva de la cual hablan ustedes ahí en este video que me parece estupendo? Sí, mira, pues para hacerlo, digamos, más entendible, tenemos que recordar que nuestro planeta es, al fin de cuentas, resultado de una evolución a lo largo de millones de años. Y en estas millones de años han habido 5 grandes extinciones, en donde a raíz de unas situaciones climáticas han modificado la vida en nuestro planeta, ¿no? Ya sea una glaciación, un meteorito, todos estos son fenómenos que han incidido en la extinción de algunas especies y que por lo tanto evolucionen otras, se adapten y existan. Y estos procedimientos llevaban normalmente millones de años, miles de años. Lamentablemente, desde lo que es la revolución industrial y el consumo voraz de recursos para satisfacer tantas necesidades alrededor del mundo, en un lapso de cerca de 150 años, la especie humana hemos degradado y hemos afectado la estructura y por lo tanto la función de nuestros espacios naturales, de manera que una gran cantidad de especies ya no cuentan con las condiciones para su sobrevivencia. Esto ha detonado toda la parte que es los niveles de ozono que hemos estado emitiendo, los distintos gases, y que desde luego está incidiendo en el calentamiento global, al grado que nuestra irresponsabilidad y nuestra avaricia por satisfacer y querer tener más está provocando una fuerte carga a nuestro planeta que en cualquier dado momento estamos por rebasar la cantidad de temperatura idónea para poder mantener un equilibrio, y en cuanto eso suceda se va a desatar lo que muchos están hablando de la sexta extinción masiva, y esto significa que estamos nosotros como especie humana incluidos en esa extinción. Esto es alarmante y quisiéramos que al menos ahora, ante un discurso como este tan drástico, realmente asumiéramos una solidaridad con nuestro entorno natural, y finalmente es una solidaridad en relación con la vida, ¿no? Con la vida de todos nosotros. Oye, Mario, y por ejemplo, mira, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo he leído muchos libros sobre primitivistas que dicen que de pronto tendría que desaparecer incluso el 97% de la población, ya yéndonos a extremos de la población mundial, para que pudiéramos vivir otra vez solo de lo que da la tierra. Hay diferentes teorías, pero de pronto uno como ciudadano pues dice, qué difícil sería romper con esta cadena capitalista de la que hablamos, con este consumismo extremo. Uno desde la casa, nosotros como radioescuchas, como periodistas, tú como experto que trabajas en esta Asociación del Charco del Ingenio, en este jardín botánico, ¿cuál es el primer paso para empezar a cuidar a nuestro planeta del día a día, pues? Yo creo que algo que hoy se está planteando es el decrecimiento. Decrecimiento en el sentido de lograr entender cuáles son lo mínimo que requerimos para lograr una
buena calidad de vida y por lo tanto, lejos de pensar en crecer, acumular y tener más, sino ahora es decrecer, dejar de estar acumulando, dejar de cargarle presión a nuestros recursos naturales, de manera que podamos estar evitando o favoreciendo un modelo de producción y consumo voraz, ¿no? De crecer. Y me parece que es muy importante desde nuestros propios espacios, nuestras propias casas, buscar de qué manera adquirimos conocimiento, porque, por ejemplo, la parte de la alimentación es básica. ¿Cómo le empezamos a entrar a esta parte de los huertos urbanos, ¿no? Claro. De manera que podamos retomar, al menos en las grandes ciudades, imagínate, ese contacto nuevamente con la naturaleza, de que aprovechemos nuestro tiempo, esfuerzo y recursos para la producción de alimentos, al menos básicos entre nosotros, lograr conocer y desarrollar esas habilidades y de manera que podamos tener una producción a pequeña escala, pero suficiente, que también nos permita intercambiar ahora con el vecino, ¿no? Es decir, no dependamos de la mano invisible del mercado, ¿no? Sino que fortalezcamos estas redes comunitarias entre nosotros, que es realmente lo que nos podría salvar, ¿no? Una organización más inteligente, una organización más enfocada a la vida, y yo creo que esa puede ser parte de las grandes reflexiones que esta pandemia nos está dejando, ¿no? Lejos de seguir como íbamos con ese instante que muchos llaman la normalidad, que todos quieren volver a la normalidad, nosotros decimos no, porque esa normalidad era el caos, esa normalidad era el problema. Tenemos que modificar las cosas. Mario, pues totalmente de acuerdo, te agradecemos mucho, de verdad te consideramos a ti y al Charco del Ingenio aquí en Barlovento como un aliado, como una asociación aliada, saben que tienen pues siempre este foro para dar mensajes tan importantes y en efecto, pues en esta pandemia hay que hacer estas reflexiones tan trascendentes que haces. Mi querido Mario, ha sido un placer platicar contigo, de verdad, muchas gracias por este rato que nos informas esto, no sé si quieras cerrar con algo muy brevemente. Pues nada más invitar a la población, a los radioescuchas, que nos detengamos un momento a oler las flores, como decimos, y que cuestionemos todo aquello que nos habían dicho que era el modelo a seguir, ¿no? Hay que detenernos y hay que buscar retomar esta comunicación, esta relación con nuestro entorno natural, porque en caso de venirse la sexta extinción masiva, los únicos que van a poder realmente sobrevivir son todos aquellos que tengan el conocimiento de cómo funciona el mundo natural. Mario, pues te agradecemos mucho, es una reflexión bastante valiosa. Nos vamos a ir un corte, de verdad, muchas gracias. Seguimos con el corazón de la Prosoc, ya viene la Prosoc a este espacio de Barlovento Informa. Muchas gracias, querida Lulú, pues regresamos allá contigo después del corte.